Seguimos en Noticias 3.0, estamos conversando con el diputado nacional formoseño, Luis Basterra. Me trabé porque pensé, es formoseño como diputado, pero en realidad sos chaqueño. Nacido en el Chaco, adoptado formoseño. Gracias por el café, muy rico el café acá. No, el café se acabó. Escúchame, Luis, Formosa es una especie de gran incógnita por lo menos para Buenos Aires, ¿no es cierto? Para la ciudad de Buenos Aires. No sabemos bien qué pasa. Sabemos que hay un gobernador que ha tenido una presencia política creciente en los últimos 2, 3 años, es presidente del Congreso del Partido Justicialista, que gana las elecciones por cifras y por números muy elevados, pero no sabemos qué pasa en Formosa. ¿Por qué? ¿Por qué se saca esos números en Formosa, Gildo Infran? La percepción que yo tengo es que o no se sabe o se sabe mal de Formosa. Porque nosotros hemos tenido el embate de los medios de comunicación concentrados hacia un ataque permanente hacia lo que ha sido la política de nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran. Formosa es una provincia la más relegada en lo que fue el desarrollo de la nación argentina. Deviene de una tesis geopolítica de no poblar ni desarrollar la frontera. A diferencia de Brasil, que ha tenido siempre una tesis de poblar la frontera, promocionar la ocupación de su frontera, porque geopolíticamente siempre ha estado pensando en el vecino y en una hipótesis de expansión o económica o de ocupación. Y no dejar tierras vacías. Y no dejar tierras vacías. La Argentina, muy definida como un proyecto político pampúmedo, donde la naturaleza ha sido realmente muy generosa con la pampa húmeda, la distribución de la tierra ha sido muy poco generosa de esas tierras y consecuentemente ha habido una concentración en pocas manos que se radicaron en el puerto y esto ha definido el perfil de ocupación del territorio. Las zonas fronterizas han sido siempre zonas de sacrificio. Es decir, si de repente Paraguay, que se había peleado con Bolivia en la década del 30 del siglo pasado, es decir, 70, 80 años atrás, quedó la hipótesis de que si se le ocurría venir, como había hecho en el siglo XIX, en contra de los intereses porteños, podía ser una hipótesis de ingreso a nuestro territorio. Lo mismo con Brasil respecto a la pampa húmeda. La tesis era, dejemos fronteras difíciles de ser atravesadas. De hecho, hay un caso muy particular, la Mesopotamia tuvo su primer conexión con la tierra firme, por decirlo así, a través de un acuerdo entre la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos con un túnel subfluvial, porque el puente no podían hacer porque era de... La década del 60 del siglo pasado. 60, hace 60 años. Y ese túnel se tuvo que hacer porque la jurisdicción nacional no habilitaba el puente, entonces decidieron hacer un túnel. A partir de ahí empezaron a hacer algunos puentes, cosa que este gobierno, por ejemplo, ante el pedido y el compromiso de hacer el puente Chaco Corriente, el segundo puente dijo, muchachos, hay que seguir haciendo ciclovía en la ciudad de Buenos Aires. Olvídense, claro. En ese modelo, Formosa está lejos. Lo mejor que podemos hacer es no desarrollarla, no hacer caminos, y en consecuencia, el desarrollo relativo de nuestra provincia ha estado ligado a modelos netamente extractivos o de una agricultura monoproductora y casi de subsistencia. Entonces vos tenías que Formosa es extractiva porque se sacó el quebracho durante decenios, más, durante un centenio. Ha sido extractiva porque se iban a hacer la zafra de terneros sobre campos muy grandes y que no tenían prácticamente manejo. Y eventualmente algunos casos de producciones de la última cola migratoria
de lo que fue la pampa húmeda, que llegó hasta el Chaco, y una colita que llegó a lo que es la zona de Ibarreta y a lo que es la zona del Colorado Piraneo, dos corrientes migratorias de esa naturaleza. Esto hizo que, además, nunca hubiera estado, salvo en el plan quinquenal de Perón, el desarrollo de infraestructura. Nosotros tuvimos la conexión a través del río Bermejo a fines de la década del 50. Claro. Y el pavimento llega a la ciudad capital, uniéndonos a todo el resto de la Argentina, a fines del 60, principios del 70. Claro. Todo esto hizo que Formosa sea desconocida. ¿Cuánto se tardaba en ir desde la ciudad de Formosa a Ingeniero Juárez en la punta oeste de la provincia en la década del 80-90 del siglo pasado? Mira, yo trabajé en Laguna Yema en el año 95 en la instalación de una experimental en Laguna Yema. Son 315 kilómetros. Kilómetros de Formosa. Sabíamos cuándo salíamos, pero no cuándo llegábamos, porque Formosa no tenía una ruta que la atraviese de extremo a extremo. Entonces, con suerte, si había llovido 4 o 5 días antes y se había aplacado el polvo, vos podías tener más o menos unas 4 horas hasta Lomitas y de ahí unas 4 o 5 horas hasta Ingeniero Juárez, o sea, entre 8 y 9 horas por lo menos. Si no había llovido durante más de una semana, el polvaderal ya te hacía andar a 20 o 30 kilómetros. Y si te agarraba una lluvia, olvídate. La energía eléctrica. Teníamos una línea de 200 kilovoltios que nos unía con Guarambaré a Clorinda. Venía del Paraguay esa línea. El resto, una línea de 132. ¿Eso cuándo? ¿En qué año? Eso en el año 2009. Ayer. El pavimento en el año 2007 logramos unirnos a Salta con el total de la ruta pavimentada. Nosotros en el año 2009 tuvimos la línea de 500 kilovoltios. A partir de ahí armamos todo un circuito de 132 y de 33 kilovoltios que ha permitido que hoy toda la provincia tenga acceso a energía eléctrica. El gas, Chaco, Formosa, claro, Corrientes y Misiones, bajo aquella misma teoría de dejar el territorio hostil para la hipótesis para que le sea difícil al invasor. Que le sea difícil al invasor, no tienen gas ni domiciliario ni industrial. Claro. Durante nuestro gobierno empieza el desarrollo del gasoducto, que originariamente las grandes empresas querían un cañito que baje de Bolivia a Rosario. Claro. La discusión política dada por nuestro gobernador hizo que entre por Formosa, no al medio, sino hasta la capital, que de ahí baje al Chaco, y que además se generó una red de distribución interna. En la provincia. En la provincia. ¿Qué industria puede funcionar sin energía de calidad ni eléctrica ni de gas? Imposible. Sin rutas pavimentadas como para poder entrar y salir a los distintos territorios. Sin conectividad. Hoy Formosa, digo, para cerrar el escenario y después hablar de Gildo y de sus números. La realidad es que Formosa hoy está en una condición de aproximación a equipararse a las posibilidades de desarrollo del resto del país. Obviamente, vino este gobierno y lo primero que hizo fue dejar de hacer rutas, ni siquiera terminar la repavimentación de las mismas, cortar el gasoducto del norte, una obra de 1.100 millones de dólares, de los cuales ya se hicieron 1.000 millones, se aplicaron en el territorio, faltan 100 millones. Nada. Y estos tipos la cortaron. Nosotros no tenemos el caño que pasa por delante nuestro, pero no se distribuye. Ayer Marcos Peña hablaba de que ahora el norte tiene gas, y yo no sé quién le vendió ese libreto, porque ni Chaco ni Formosa tenemos gas, no lo tenemos. Hoy ese tubo hasta donde llega y está cortado, que es un pedacito en el Chaco, se lo utiliza como depósito de gas. No es un canal que te permite la movilidad del gas desde Bolivia. Atravesar. Dicho sea de paso, el último acuerdo espurio que hizo este gobierno con el tema de la tarifa del gas con Bolivia, le compra nada más
que en el periodo de alta demanda, con lo cual el valor del gas es mayor, y solo para justificar el pago al gas de Vaca Muerta y que no queden en evidencia el gran negociado que están haciendo con los valores en el pozo de Vaca Muerta, algo que el diputado Gioja lo denunció públicamente y que va a ser sujeto de alguna causa judicial. Pero nos estamos quedando sin programa. Me tenés que decir el misterio del 60 y pico, 70%. Cuando Gildo es candidato a gobernador, venimos con 3 elecciones por arriba del 70%. Y esto, a pesar de todo lo que ha sido esa parafernalia de ataques mediáticos en una provincia que tiene DirecTV desde la última colonia del sur de la provincia hasta la primera al ingreso en el límite con Salta de las colonias aborígenes. O sea, ven el 13, lo ven a La Nata, ven TN, hemos sido atacados brutalmente. Y nosotros decimos, hay 2 opciones, o le damos la pastilla de Tontol la noche anterior, de manera que la gente toma esa pastilla y va como un zombie, agarra la boleta del compañero Gildo y la pone en la urna, o evidentemente hay una construcción social, material, que ha transformado la vida de los formoseños. Hay 1.343 nuevas instituciones escolares, edificios escolares. 1.343. Nosotros tenemos... ¿En cuántos años eso? Y son en los últimos, digamos, 18 años, 15 años, donde se tuvo los años de Néstor son en más adelante. O menos 100 escuelas por año. Es que ese es el número. Y además tenemos 2.350 kilómetros de fibra óptica, donde vos suelen chancear de que yo digo que en cada plaza de toda la provincia hay. Nos cortan la ruta a algunas comunidades aborígenes cuando se le corta el internet, porque no tienen para usar el WhatsApp. Entonces digo, eso es maravilloso, que ese sea el motivo de corte y no porque están pidiendo un pedazo de comida, ¿no? Entonces, toda esta transformación la vive, la percibe en quien ha conducido todo este proceso. Entonces, para los pseudo republicanos que hoy no nos dejan sesionar a un poder de la República y está en discusión el otro poder, que es el poder judicial, y que gobiernan con decreto de necesidad de urgencia, que son lo más parecido a los decretos ley de la dictadura, porque directamente tiene el mismo sentido, con la diferencia que el DNU está previsto para la urgencia, aquello era la rutina. Bueno, esto lo han tomado como rutina. Se enojaron algunos diputados cuando yo dije esto ayer, pero al no ser de urgencia, empieza a tener el carácter de permanente, como fueron los decretos ley. De un decreto ley. De un decreto ley. Entonces, en ese momento uno puede percibir que una conducción con un proyecto, porque permanentemente estamos renovando el proyecto, mostrando que cada vez que planificamos se cumplieron las planificaciones, volvemos a planificar, se vuelven a cumplir. La gente tiene una convicción de que estamos en un camino correcto para que cada formoseño esté incluido en una sociedad en la que todos tienen oportunidades. Tenemos el coeficiente, siempre estamos entre el primero y el tercer coeficiente Gini más bajo, es decir, el que menos diferencias hay entre el que más tiene y el que menos tiene. ¿Que hay gente humilde, que hay gente pobre? Claro que sí, es la menos pobre de todo el NEA en este momento, la última medición. Lo que no tenemos son grandes ricos. Entonces, en una sociedad en que el crecimiento y el desarrollo es relativamente equilibrado, es un ambiente de paz y de posibilidad para que fructifique un proyecto común como es el modelo formoseño. Luis Basterra, vamos a seguir hablando. Te voy a invitar otra vez para que sigamos hablando de Formosa, porque da la impresión que el desconocimiento o el mal conocimiento que se tiene en estos pagos de Formosa es muy grande. A tu disposición. Fue Luis Basterra, diputado nacional formoseño. Seguimos en Noticias 3.0, no se vayan.